Qué tremendo privilegio el de nosotros poder estar sentados aquí estudiando estas parábolas y el Señor nos está dando entendimiento, nos está dando sabiduría a través de estas parábolas, ¿verdad? Yo he aprendido muchas cosas y espero que ustedes también a través de estas parábolas. Pero eso, es muy importante notar ese detalle, que a nosotros se nos ha dado el privilegio de entender la palabra. ¿Y para qué el Señor quiere que nosotros entendamos su palabra? Para aplicarla, ¿verdad? Dice, no seamos solamente oidores, sino también hacedores. Y eso nos lleva a la parábola de hoy, que es la parábola del tesoro escondido. Y el texto clave es un solo versículo, ¿verdad? Y por allí, imagínense que en un solo versículo, todo lo que él dijo, solamente con un versículo. Eso quiere decir que el Señor siempre hacía las cosas muy sencillas. Y si nos ponemos a ver, ¿verdad? Nació en un pesebre, vivió una vida practicando ¿qué? La carpintería, ¿verdad? Y lo hacía todo tan sencillo. Y lamentablemente muchas personas están buscando un Dios pomposo, un Dios vestido de púrpura, un Dios, ¿verdad? Cuando todas las cosas que el Señor hace son sencillas. ¿Por qué? Porque la vida de nosotros tiene que ser una vida sencilla, no una vida, ¿verdad? Llena de tantas cosas y eso es lo que el mundo quiere, ¿verdad? Llénate de cosas, llénate de problemas, llénate ¿verdad? De dificultades. Uno mismo se las busca. Y el Señor quiere que nosotros vivamos una vida sencilla. En Mateo 13:44, que es nuestro texto clave de hoy, dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Y si usted tiene su Biblia allí y lo está leyendo, subraye tesoro escondido. En un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y lleno de gozo por ello, por haber encontrado este tesoro, se va, deja el tesoro allí, que lo volvió a esconder, se va, vende todo lo que tenía y compra el campo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, en este día, porque tú, Señor, hasta aquí nos has traído. Tú, Señor, nos has escogido, Padre Santo. Y necesitamos entender, Señor, y necesitamos, Padre Santo, reconocer, mi Dios, que tú nos has dado el privilegio, Señor, de entender tu palabra, de entender, Señor, a través de tu Santo Espíritu, lo que tú nos quieres decir, mi Dios. Hay muchos que no tienen ese privilegio, Señor, pero nosotros sí, por eso te damos gracias, Padre. Disponemos nuestro corazón a escuchar una enseñanza más, Padre Santo. Pero no es una enseñanza en vano, Padre amado, sino que es una enseñanza para aplicarla a nuestras vidas, para hacerla rema, Señor. Y por eso, Padre, te pedimos que nos ayudes. Nos ayudes, mi Dios, a recibirla, la escuchamos, la depositamos en nuestro corazón y la practicamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, Mateo 13:44, que ya leímos, es una parábola que el Señor Jesús nos enseña, y Él allí nos enseña que el reino de los cielos tiene tanto valor que vale la pena renunciar a todo lo que uno posee para obtenerlo. Lo repito, esta parábola en un solo versículo, Mateo 13:44, ¿verdad? Nos dice que el reino de los cielos tiene tanto valor que vale la pena renunciar a todo lo que uno posee para obtenerlo.
¿Están dispuestos? ¿Estarían ustedes dispuestos a renunciar todo lo que tienen? Y no sabes, solamente estamos hablando de las cosas materiales. Y esta no es una pregunta retórica, sí me gustaría que contestaran. ¿Está usted dispuesto a renunciar todo, a renunciar comodidad, a renunciar casa, trabajo, familia, para ir en busca del reino de los cielos? ¿Alguien? Sí, amén. Amén. Amén, es mejor. Y no quiero caer mucho en hablar de lo personal, ¿verdad? Pero a nosotros el Señor nos llamó, como le dijo a Abraham, deja todo, deja absolutamente todo, deja tu casa, deja tu trabajo, deja comodidades, ¿verdad? Deja tantas cosas que teníamos allá, que no tenemos aquí, ¿verdad? Y váyanse para Colombia. Olvídense de hijos, de mamá, de hermanos. Váyanse a Colombia a hacer mi obra, ¿verdad? Y nosotros, ahora pregunto, ¿tenemos más recompensa ahora que estamos viviendo aquí haciendo la obra del Señor a la que teníamos antes viviendo en lujos y viviendo una vida extremadamente cómoda? Sí, sí tenemos más recompensa. Sí hay más satisfacción, ¿verdad? Porque el reino de los cielos vale la pena. Yo creo, yo si mal no recuerdo, cuando hicimos edificando mi casa y estudiamos sobre los dones, ¿se acuerdan? Que ustedes hicieron el examen y allí descubrieron sus dones. Creo que a algunos de ustedes les salió el don de misionero, ¿verdad? O sea, para ser misionero. Y al momento suena, ¡ay, qué chévere! ¿Verdad? Voy a ir y voy a llevar la palabra. Pero ustedes se han puesto a pensar lo que eso conlleva. ¿En verdad? ¿Se han puesto a pensar lo que es ir a hacer obra misionera? A nosotros nos tocó buenito, ¿verdad? Venirnos a Armenia en trabajo misionero y no pasamos, como quien dice, como dicen por ahí el dicho popular, ¿verdad? No pasamos las de Caín, en realidad. Sin embargo, fue difícil, ¿verdad? Nuevamente cambiando el estilo de vida. Pero conocemos misioneros que han tenido que ir a zonas remotas en el mundo y comer comida que de repente nunca en su vida se habían imaginado. Tener que dormir no en una cama muy cómoda, algunas veces hasta sin almohada y sin cobija, no tener que bañarse por días. ¿Está usted dispuesto a eso? Todo por buscar el reino de los cielos. Y si la respuesta es el reino de los cielos es mejor, vale la pena, usted está correcto. ¿Y cómo lo sabes, Oscarina? Porque ya nosotros lo hemos experimentado, ¿verdad? Esta parábola tiene varios aspectos. El número uno, el tesoro. El tesoro representa el reino de los cielos de un valor incalculable. El reino de los cielos no se puede medir ni con dinero, ni con cosas materiales, porque viene nada más y nada menos que de quién, de Dios mismo. También tiene al hombre, y esto simboliza a alguien que descubre la verdadera riqueza del reino, que descubre el valor incalculable que este tesoro tiene, que descubre la satisfacción que da, que descubre la llenura del Espíritu, haciendo la obra del Señor. Cuando nosotros salimos, ¿verdad? Y llevamos la palabra y hablamos con estas personas, hablamos con estos ancianos, ahora tenemos ese privilegio de ir todos los miércoles a llevarle la palabra a estos ancianos y ver sus caras cambiar de
eh, como dicen, de interrogante a una cara de satisfacción, ¿verdad? Eso llena el espíritu. Y eso es el reino de los cielos. Ese es un valor incalculable. También tenemos la acción. Fíjense que dice, encontrando el tesoro, el hombre que lo descubrió se llenó de alegría. Y sí, es una alegría también que no la podemos explicar. ¿Y cuántas veces a ustedes no les han dicho gente que dice, oye, pero tú parece que no tuvieras ningún problema? ¿Los tenemos? Sí, sí los tenemos. Pero aparte de eso tenemos algo mejor, que es el reino de los cielos, ¿verdad? Y eso nos llena de alegría, nos da esa paz que no nos da el mundo. Y este hombre, lleno de alegría, cuando encontró ese tesoro, vende todas sus posesiones para comprar el campo, asegurándose así la posesión del tesoro. Asegurándose que ese tesoro iba a ser ahora suyo. Y tenemos también el mensaje. La parábola enseña que el descubrimiento del reino de Dios es una alegría tan grande que no debe estar que uno debe estar dispuesto a sacrificar todo lo demás para obtenerlo. Muy interesante. Entonces tenemos el tesoro, el hombre, la acción y el mensaje. Esta parábola del tesoro escondido es otra de las narraciones cortas, es un solo versículo y muy directa. No hay mucho, pero al mismo tiempo hay demasiado que aprender en un solo versículo. Y esta fue una narración corta y directa de nuestro Señor Jesús. El reino es como un tesoro escondido en un campo. Y cuando una persona descubre ese tesoro, hace lo que tendría que hacer. Y en este caso, escondió el tesoro, lo dejó ahí tranquilito, no le dijo nada a nadie, ¿verdad? Hasta que vendió todo lo que tenía y regresó para comprarlo. El mensaje es bien claro. El reino es un tesoro que requiere todo el empeño humano para poseerlo. ¿Y cómo podemos lograr ese empeño humano? ¿A nuestras fuerzas? No. Para obtener ese empeño humano necesitamos una comunión con el Señor y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Porque lo hemos dicho, lo hemos estudiado y lo repetimos muchas veces, solos no podemos. Y cuando encontramos ese tesoro, ¿verdad? Y permitimos que el Espíritu Santo esté obrando junto en nosotros y junto con nosotros poder ir y trabajar en ese campo donde está ese tesoro y enseñárselo a otros, ¿verdad? Ese es el empeño humano que el Señor quiere que nosotros pongamos para poseerlo. Y si es necesario, hay que invertir todo lo que se posee. Pues el reino es más importante que todas las posesiones materiales. Y nuevamente vamos al caso de nosotros, ¿verdad? Literalmente vendimos todo, casa, carro, todo, ¿verdad? Y nos vinimos para Colombia. No nos vanagloriamos, porque no fue esfuerzo solamente de nosotros, ¿verdad? Fue algo que entendimos que era la voluntad del Señor y que sin Él no podíamos hacerlo. Así que toda gloria y toda honra para Él. El Señor Jesús está usando parábolas para describir el reino de los cielos. Y no solamente la hace aquí, la ha hecho en otras parábolas que ya hemos estudiado. Pero esta vez está comparando el reino de los cielos con un tesoro escondido en un campo.
El hombre que encuentra el tesoro no decide quedárselo, porque él lo pudo haber agarrado, ¿verdad? Y llevárselo. Y de repente no comprar el campo, sino que, bueno, ya encontré que esto tiene más valor, me lo llevo y ya. Él, sin embargo, ¿qué hace? Él lo deja allí, pero va y se asegura de tener lo que él humanamente necesitaba para entonces comprar el campo completo. Él no se conformaba solamente con el tesoro. Imagínense que él cavó un huequito y ahí encontró una cajita con un tesoro. Pueden imaginarse que puede ser dinero, puede ser piedras preciosas, puede ser, ¿verdad? Pero, ¿qué es ese tesoro que él encontró? ¿Alguien? ¿Qué creen ustedes que es ese tesoro? La palabra de Dios, exactamente. Encontró la palabra de Dios, encontró la verdad. ¿Y él qué hace? Él va y arregla, ¿verdad? Así como nosotros tenemos que arreglar cosas que nos impiden a recibir este tesoro. Él fue y arregló, aquí dice que vendió sus cosas, pero interprétese, ¿verdad? Espiritualmente, arregló, de repente tenía cositas por ahí que tenía que arreglar, para entonces él poder recibir ese tesoro. Y no solamente eso, sino que compró el campo completo. ¿Para qué? Para compartir esa palabra. Para compartir. Él no se iba a quedar con eso para él solo, porque hubiese sido egoísmo, ¿verdad? Y nuevamente aquí estamos llamados a compartir ese tesoro con el campo. Es de señalar que esta parábola no se encuentra ni en Marcos ni en Lucas. Interesante, ¿verdad? Solamente está en el Evangelio del apóstol Mateo. Históricamente, vamos a hablar un poquito de la historia. En esa época era común esconder dinero y otras cosas valiosas debajo de la tierra. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Verdad? Yo me acuerdo, mi abuela escondía muchas cosas debajo de la tierra. Y me acuerdo que ella tenía una canalita y encima de la canalita había un pedazo de madera. Y cuando yo me enteré lo que había debajo de ese pedazo de madera, yo, bueno, ahí tenía ella muchas cosas. Ella no usaban bancos, porque de repente ella vivía en un pueblo, ella no vivía en una ciudad. Y de repente en los pueblos no habían bancos, ¿verdad? Eso quedaba más que todo en las grandes ciudades. Por lo tanto, la gente o lo escondía bajo tierra o donde más, bajo el colchón, ¿verdad? Pero el que era un poquito más precavido, lo escondía bajo tierra. Y esa es una actitud transcultural que también sobrepasa los límites del tiempo. Porque si su mamá, mi bisabuela lo hacía, y la mamá de mi bisabuela, que vendría siendo mi tatarabuela, lo hacía, pues fue pasando de generación en generación esta costumbre de esconder las cosas valiosas debajo de la tierra. Y siempre eran objetos de valor. ¿Y qué pasaba? A través del tiempo, escondido eso allí, se ponían más valiosos, ¿verdad? Díganme ustedes si la palabra de Dios no ha sido más valiosa para ustedes, ha adquirido más valor. Para mí sí, desde el primer día que yo comencé en los caminos del Señor, a aprender la palabra, hasta ahora, la palabra del Señor ha alcanzado un valor incalculable, ¿verdad? Y asimismo, eso es lo que nos está ilustrando esta parábola. Esa singular dinámica de esconder o enterrar lo preciado se produce singularmente en periodos de crisis mayor o en medio de tiempos de guerra. Los judíos, cuando pasaron por la guerra con Hitler, ¿verdad? Muchos de ellos escondieron sus riquezas, sus cosas de valor bajo la tierra en tiempo de guerra. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si el ejército nazi lo encontraban, ¿qué pasó? Se los iba a quitar, ¿verdad? Y ellos tenían que asegurarse de que si salían de allí vivos,
¿verdad? Ellos tenían algo con que contar. Los bancos como tal, como ya hemos dicho, no existían, así como existen hoy en día. No, hoy en día es facilito, ¿verdad? Uno va a la maquinita, mete su tarjeta y saca su dinerito y ya, pero eso no existía en ese tiempo. Esa práctica se presenta en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículo, sí señor, Mateo 25, versículo 18. Y aquí se alude al siervo que escondió su talento en tierra. ¿Y qué nos muestra cuando nosotros descubrimos ese tesoro en la palabra de Dios? ¿Verdad? Ya establecimos que el tesoro es la palabra, ¿verdad? Pero ¿qué hace esa palabra en nuestras vidas? ¿Qué nos muestra? Nuestro talento, ¿verdad? Nuestros dones, nuestros talentos. También muestra nuestros pecados. Para nosotros entonces poder ir, arreglarnos de ese pecado y regresar. Y poder empezar a trabajar con nuestros talentos y nuestros dones que el Señor nos ha dado. El descubrimiento del rollo de cobre en las cuevas de Qumran, eso es bien lejos, esto también es un dato histórico, pone de relieve que esconder y enterrar cosas de valor era una práctica común en la época de Jesús. Allá se han encontrado muchísimos tesoros que, ¿verdad?, la gente escondía. Encontrar un tesoro escondido era signo de buena fortuna, ¿verdad? Pero como nosotros no vivimos de buena fortuna, sencillamente es como para hacer una similitud. Nosotros no vivimos de buena fortuna, nosotros vivimos de bendiciones. Por lo tanto, podemos decir, encontrar la palabra del Señor para que nos muestre nuestros dones, nuestros talentos y nuestros pecados. Es una bendición. Es una bendición. La pobreza y la agitación política provocaban que todos fueran vulnerables a que les robaran sus posesiones, como hablamos de los judíos, ¿verdad? En la época de los nazis, ellos estaban muy vulnerables y sabemos que ellos tenían mucha riqueza, todavía la tienen. Y los que estaban en el poder, que serían los nazis, Hitler y todos ellos, se podían apropiar de eso. Y por eso ellos practicaron lo de esconder bajo la tierra. Espero que hayan puesto una marquita, porque imagínense, después de tantos años, ¿quién se va a acordar? Por lo tanto, tenía más sentido quedarse con todo el campo, ¿verdad? Así no tengo yo que decir, ¿dónde fue que lo escondí? ¿Será en aquella esquina? ¿Será por aquí? No, él lo resolvió fácil. Él compró el campo completo. ¿Para qué? Para no tener que estar pensando dónde fue que lo dejé. El dueño anterior, porque el dueño anterior, el dueño del campo, el dueño anterior del campo no le había dicho a nadie que allí había un tesoro. Por lo tanto, Jesús está usando esta idea para describir el reino de los cielos. Nosotros tenemos que buscarlo. Nosotros tenemos que comprar ese campo y buscar ese tesoro, porque sabemos que está allí. También históricamente, era por derecho, un tesoro que se descubre accidentalmente le pertenece al dueño de esa tierra. Yo no sé si aquí en Colombia, pero por ejemplo en Estados Unidos, si usted se encuentra petróleo, ¿verdad? Si está a cierta profundidad, le pertenece al Estado. Si no, le pertenece a usted, ¿verdad? No sé si aquí en Colombia será lo mismo. Pero imagínense, ¿verdad? Conseguir petróleo en el patio de su casa. Y esperemos que no esté a la profundidad para que no se lo quiten, ¿verdad? Pero por derecho, si usted consigue un tesoro en su campo,
en su tierra, ese es suyo. Ese es suyo. Entonces, ¿qué? En el reino de los cielos hay un tesoro. Búsquelo. Aduéñese de ese tesoro, porque ese tesoro es suyo. Las leyes y las costumbres locales parecen sugerirnos que mientras ese tesoro permaneciera enterrado, se consideraría como parte del campo. Sí, claro, nadie sabía que estaba allí. El dueño anterior nunca se lo dijo a nadie. El nuevo dueño no sabía, ¿verdad? Sino que a través de una búsqueda, y estoy haciendo énfasis en la palabra búsqueda, porque es para eso estamos llamados, a buscar, ¿verdad? En la palabra del Señor, a buscar ese tesoro, porque está allí y usted la va a encontrar. Si se sacaba de la tierra, entonces llegaba a ser propiedad de quien comprara o poseyera la tierra. O sea que si usted la encuentra, usted la saca, es suya. Pero si usted la encuentra, la entierra para poder ir a arreglar cosas, la única que sabe es usted, que está allí, ¿verdad? Usted va y arregla lo que tiene que arreglar bien, la saca, es suya. En otras palabras, llevarse el tesoro sin más se consideraría como un robo. Si usted consigue un tesoro en su campo y vengo yo y se la robo, no, ¿verdad? Estaría yo pecando. Por eso es que decimos, ¿verdad? El Señor trata con cada uno de nosotros de una manera diferente. Lo suyo es lo suyo, lo suyo es lo suyo, lo mío es lo mío. Y yo no puedo decir que el Señor obró en mí de cierta manera y va a obrar en usted de la misma manera. No, no. Porque ese tesoro que está en su campo es suyo, ¿verdad? Y el Señor solamente sabe cómo Él va. Y yo no puedo venir a robarle lo suyo. No puedo. Sin embargo, si el dueño del campo vende la tierra, ¿verdad? También vende cualquier objeto de valor que se encuentre enterrado allí. El nuevo propietario está legalmente libre de desenterrar y llevárselo, porque ahora le pertenece. Compró el campo completo. No obstante, la idea aquí no trata de comunicarnos algo que estuviera haciendo referencia a la propiedad, sino que el mensaje de nuestro Señor es que vale la pena aceptar el reino de los cielos y dejar todo lo que una persona posee para así poder formar parte del reino. Subraye formar parte del reino. En otras palabras, nos está llamando a una acción. No solamente decir, bueno, ahí está el tesoro y déjalo allí. No, usted tiene que formar parte del reino. Para eso hemos sido llamados, para formar parte del reino. Y este es un principio difícil de aceptar para la humanidad. Más temprano estábamos hablando, ¿verdad?, de esas personas que están pasando por tribulación, están pasando por enfermedades, están pasando por situaciones difíciles. Y cuando uno les toca el tema, ¿cómo está tu vida espiritual? No, de eso no. ¿Por qué? Porque es un principio difícil de aceptar. Lamentablemente la mayoría de las personas son como, deberían de llamarse Tomás. Hasta que no lo vean, no lo creen. ¿Y qué lleva eso? A mucha idolatría del santico de yeso, de la tarjetita que llevamos en el bolsillo o en la cartera, ¿verdad? Porque necesitamos ver y tocar. Pero el reino de los cielos no se presenta, ¿verdad? Ni como estatuita, ni como tarjetita. El reino de los cielos es un tesoro y nosotros tenemos que aceptarlo, recibirlo y formar parte de ello. En Mateo 19:21, Mateo capítulo 19, versículo 21, y esto creo que lo hemos visto muchas veces, dícele Jesús, si quieres ser perfecto, anda,
vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Yo creo que no hay explicación. Está muy clarito. Si mal no recordamos, fue cuando Jesús le dice a un joven rico, porque el joven rico le dijo, ¿qué debo hacer para alcanzar? ¿Verdad? ¿Y qué le dijo? Vende todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes y sígueme. Dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y qué le dijo el joven rico? Porque es un principio difícil de entender. ¿Cómo me vas a estar diciendo tú a mí que yo me quede sin mi riqueza? Lo que he trabajado tan duro por tantos años, o lo heredé de mis padres o de mi abuelo, y ellos trabajaron muy duro para que yo ahora lo vaya a regalar, ¿verdad? Y nuevamente, yendo al caso de nosotros, la gente nos decía, pero ustedes están regalando todo. A Colombia no nos lo podemos llevar, y más, no nos hace falta, ¿verdad? Sí nos trajimos cosas, pero ni fue ni la cuarta parte de lo que teníamos allá. Y que no cayó pesado el despojarse de esas cosas. Porque gracias al Señor y gracias a su Santo Espíritu que nos dio la revelación, entendimos ese principio. Entendimos que el reino de los cielos es más valioso que cualquier otra cosa. Aquí, como decimos, Jesús le dice a un joven rico que venda todo lo que posee y lo siga. Jesús le hizo ese comentario específicamente a esa persona para demostrar que en realidad no estaba dispuesto a seguirlo y que eso conllevaba el hecho de perder sus riquezas. Jesús ya sabía que el corazón de este muchacho no estaba, ¿verdad?, en seguirlo. Él sencillamente estaba diciendo, dame la fórmula, ¿verdad? Dame la fórmula para yo adquirir tus bendiciones. Eso no es así de que, bueno, te paras, te sientas, te arrodillas, dices 3 cositas y ya. No, tenemos que ir más allá de eso. Requiere un compromiso y requiere sacrificio. Nuevamente hago la pregunta, ¿estamos dispuestos? ¿Verdad? Jesús ya sabía lo que había en el corazón de este muchacho. Y mucha gente llega a las iglesias con corazones así. No, cuando me empiecen a exigir mucho, yo me voy. No, que si hay que ir a evangelizar, no, conmigo no cuenta, ¿verdad? No, que tengo que traer un plato para compartir. No, eso de estar cocinando, conmigo no cuenta. Pero quiero las bendiciones. Queremos el reino de los cielos, pero no estamos dispuestos ni al compromiso ni al sacrificio. Por eso Jesús le dice al muchacho en este versículo, en el Mateo 19, 23, si nos vamos al 23, 2 versículos más adelante. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. ¿Qué? Entonces eso quiere decir que ese rico es malo. No, sino ¿qué pasa? Y como le decía el apóstol Pablo al Señor, dame lo que necesito, no me des mucho para olvidarme de ti. ¿Verdad? El apóstol Pablo lo reconoció. Si me das mucho, yo me olvido de ti. Y dígame si eso no es cierto. Cuando se tienen comodidades, cuando se tienen bendiciones, que muchas veces la gente los confunde como bendiciones, ¿verdad? Al que menos buscamos es a Dios. ¿Cómo llegué yo a los caminos del Señor? Pasando por una tribulación bien fuerte. No fue sino hasta que quedé en cero que yo busqué de Dios. Porque mientras que tenía comodidades, mientras que tenía, ¿verdad?, todo lo que yo decía, yo me lo logré, sin darle la gloria y la honra al que en verdad me lo proveyó, ¿verdad?
Yo no buscaba de Dios. Yo no conozco a una persona, de repente ustedes dicen, pero yo no conozco a ninguna persona que haya llegado a los caminos del Señor cuando está bien, cuando está cómodo. Siempre llegamos cuando la estamos pasando mal, ¿verdad? Ahí es cuando nos acordamos de mirar al cielo y clamar. Entonces Jesús le dice en este versículo a sus discípulos que los ricos difícilmente entrarán al reino de los cielos porque la riqueza mundana nos hace sentir seguros. Y es cierto, ¿verdad? Yo veía aquella cuenta de banco y yo decía, ay no, olvídense, ¿verdad? Veía mi chequecito y yo, feliz, viajemos, hagamos. Pero al mismo tiempo, ¿cómo me sentía? Vivía en depresión, vivía buscando algo que no sabía qué era, vivía con un vacío. Entonces esas riquezas que me daban un sentir de seguridad, era una seguridad falsa. ¿Qué pasaba si de repente yo perdiese todo eso? Y lo perdimos. Y lo perdimos. Y fue allí que el Señor permitió que nos quedáramos en cero para entonces nosotros mirar al cielo y ver que había un tesoro escondido y que ese era lo que necesitábamos. Y a pesar de que la riqueza mundana no tiene valor eterno, pero ese tesoro escondido sí lo tiene. Tiene un valor eterno. No hay nada con que podamos comprar la salvación y la vida eterna. Es más, es por gracia, como dice su palabra, para que nadie se gloríe. No es por obras, no hay nada que nosotros podamos hacer. Sencillamente el Señor le plació mirarte, llamarte, tomarte en su mano y traerte al redil. Lastimosamente, hay muchas personas que no entienden ese valor eterno, de ese tesoro escondido que el Señor nos presenta. Y tienen un pie adentro, un pie afuera. Hasta que un día sencillamente se aparta, ¿verdad? Pero aún así, el Señor en su gran misericordia, ¿qué dice? Sea como el hijo pródigo, regrese al Padre. ¿Y el Padre qué? Lo está esperando. Entonces, como no entendemos ese valor eterno, por eso es que es un principio difícil de entender, como dijimos anteriormente, y por eso es que hay muchas personas que no quieren escuchar de la parte espiritual, no quieren escuchar de que necesitan buscar de Dios, no quieren escuchar que todo, como dijo la hermana, todo viene del Espíritu, ¿verdad? Todo viene del Espíritu. Es fácil volverse adicto a las comodidades del mundo. Se los digo yo, que estuve allí. Es bien fácil olvidarse, sentirse cómodo. Es como que encontré una silla de esas cómodas que tienen bastante soporte y uno se sienta allí. Por lo menos Alfonso cuando se sienta en su silla, en 5 minutos se queda dormido, porque es cómodo. Igualmente con las cosas del mundo. Nos sentimos cómodos y de allí no nos movemos. Aún, y les digo esto, muchas veces también dentro de la iglesia, llegamos a un punto donde nos sentimos cómodos y de allí no queremos pasar. ¿Para qué nos llama el Señor? A seguir buscando, a seguir avanzando. No nos quedemos en esa comodidad. Y cuando nos volvemos adictos a esa comodidad del mundo, nos olvidamos de mirar las cosas que tienen perspectivas eternas. Y como nos dice el Señor, no hagan tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque eso se echa a perder. ¿No dice el hollín? ¿Verdad? Todo eso se pudre, todo eso se pierde. Hagamos tesoros en el cielo, hagamos tesoros en el reino de Dios. El hombre de esta parábola
está haciendo algo para ganarse algo más valioso que lo que estaba sacrificando. Él sí entendió el valor, ¿verdad?, del reino. Por lo tanto, a él no le pareció que estaba perdiendo mucho cuando fue y vendió todo lo que tenía. Y vino, compró el campo, porque él sabía el valor que tenía. Él no lo vio como un sacrificio. Mientras que el joven rico, a quien Jesús le pidió que vendiera todas sus cosas, él sí. Él pensó que no, pero ¿cómo así? ¿Cómo que eso que lo venda y se lo lleve a los pobres y te siga? ¿Te sigas qué? Si tú no tienes ni siquiera una casa donde vivir. Tú, Jesús, no tienes ni siquiera una cama donde acostar. Y yo que tengo una tremenda casa con una cama muy rica, comidita caliente. ¿Tú me estás diciendo a mí que yo venda todo para seguirte a ti? No. ¿Por qué? Porque él no entendía ese principio. Él no entendía el valor de la eternidad. La idea general de la parábola es que cualquier sacrificio vale la pena si el objetivo es llegar a pertenecer al reino de los cielos. Hermanos, hermanas, el Señor tiene planes para cada uno de nosotros. Y como dice en Jeremías 29, creo, 29:3, creo, no estoy muy segura, tus planes son mejores que los míos. Por lo tanto, si en su comunión con el Señor le revela a usted de alguna acción que usted debe tomar, préstele atención, porque eso es parte de pertenecer al reino de los cielos. Con esta parábola, el Señor Jesús nos enseña que el reino de los cielos es de valor incalculable, como ya lo dijimos. Es tan precioso que al encontrarlo uno está dispuesto a renunciar a todo lo demás para alcanzarlo. También se nos enseña que Jesús, la palabra, es el tesoro escondido. Y Él dijo que Él era la vida, el camino y, perdón, la verdad, el camino, ¿verdad? ¿Y dónde está la verdad? En la palabra, ¿verdad? Jesús es el tesoro escondido y que encontrarlo significa un descubrimiento que transforma nuestra vida. Cada vez que yo leo la palabra, un bombillito se enciende. Wow, porque no había pensado en esto, ¿verdad? Al descubrir el valor del reino de los cielos, uno debe estar dispuesto a cambiar sus prioridades. Como hemos hablado varias veces, ya nosotros lo que hacemos no lo hacemos para satisfacción propia, lo hacemos para beneficio de los que están a nuestro alrededor. Y dejamos atrás lo que antes era importante para seguir a Cristo. Nuestras prioridades cambian. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos a recibir, ¿verdad?, dirección del Señor, váyanse para Colombia, ¿verdad? ¿Qué era lo que decíamos? No, vamos para Colombia y ya viajamos. Nos las pasamos viajando, ¿verdad? No. El Señor no cambió todos nuestros planes y nuestras prioridades, que antes era viajar, ahora nuestra prioridad es servir en el reino de los cielos. El hallazgo de este tesoro produce una alegría tan grande que nos impulsa a hacer lo que sea para poder poseerlo, vendiendo todo para adquirir el campo, dejando muchas veces familiares y amistades, posesiones materiales, para disfrutar de lo nuevo que nos ofrece el reino de los cielos. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza en nuestras vidas? Número 1, busquemos activamente el reino de Dios, ya que el valor de este tesoro es inmenso. Número 2, desprendámonos de lo terrenal para no dejarnos desviar por las cosas materiales, sino a valorar lo que es eterno. Número 3, cambiemos de perspectiva.
Cuando comprendemos que Jesús es el tesoro más valioso para que las posesiones y preocupaciones mundanas pierdan su valor y uno encuentre la verdadera realización en Él. Por eso es que se dice, la persona teníamos un vacío. Yo hablo por mí. Yo tenía un vacío, ¿verdad? Yo lo llenaba ¿cómo? Trabajando, buscando siempre la mejor promoción. ¿Para qué? Para ganar más dinero. Viajaba, compraba cosas que ni necesitaba. ¿Pero qué? Al final del día llegaba a mi casa y que el vacío todavía estaba allí. Todavía estaba allí. Que me llevó a qué? A una depresión, ¿verdad? A decir, como estábamos hablando más temprano, ok, terminaste en la universidad, ¿ahora qué? Ah, te casaste, ¿ahora qué? Ah, tienes hijos, ¿y ahora qué? Compro una casa, ¿y ahora qué? Porque está ese vacío allí y ninguna de esas cosas lo va a llenar, como lo llena Jesús. Número 4, creo que es 4. Sí. Debemos reconocer que el reino de Dios requiere de tu más alto compromiso. Número 5, debemos comprender que el reino de Dios vale más que ninguna otra cosa. Y número 6, debemos prepararnos para renunciar a cualquier cosa personal que nos impida entrar en el reino de Dios. Nuevamente pregunto, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a dejar todas esas comodidades, cambiar tu perspectiva y enfocarte en lo eterno? ¿Estás dispuesto a dejar tus hijos para servirle al Señor? ¿Estás dispuesto a dejar tus comodidades para servirle al Señor? ¿Y estás dispuesto a un total cambio de tu vida para servirle al Señor? Les dejo esas preguntas para que ustedes las analicen, las piensen y ustedes mismos se las respondan. El Señor está allí, es ese tesoro. Y nuevamente lo repito, cuán privilegiados somos que el Señor nos ha permitido no solamente encontrarlo, sino entender su valor y nos ha ayudado a hacer cambios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para cosechar tesoros en el reino, no aquí. Gloria a Dios por eso. Entonces, si cerramos nuestros ojos y oramos, gracias Padre te damos, Señor. Gracias te damos por esta enseñanza, mi Dios, que nos ayuda, Padre Santo, a ver, Padre amado, la realidad, Señor, del reino de Dios, de tu reino, Señor, de cuán importante y qué valor tiene, un valor incalculable, mi Dios. Y nos ayuda también, Señor, a ver qué privilegiados somos, que tú, Señor, nos has quitado la venda de los ojos y nos has mostrado, Señor, cuán hermoso, cuán satisfactorio, cuán increíble, Señor, este reino es. Ayúdanos, Señor, a nosotros poder cambiar nuestras perspectivas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a nosotros dejar todo lo material, todo lo de esta tierra, Señor, para nosotros cosechar tesoros en el cielo, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprar ese campo. Ayúdanos, Señor. También, Padre Santo, a enseñar a otros, mi Dios, el valor que tú tienes, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por esta palabra, que se haga rema en nuestras vidas, mi Dios. Y que tomemos el tiempo, Señor, para analizarla, para meditarla, para pensar cuán dispuestos estamos, Señor, a sacrificarlo todo para entrar, Señor, en tu reino. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.